Hola, muy buenos días. Es un privilegio una vez más compartir este tiempo devocional con ustedes. Y bueno, hemos estado tratando el tema hablaré y se cumplirá. ¿Quién dice esto? Vamos a ver allí en Ezequiel capítulo 12 y versículo 25. Oramos, mis hermanos, y nos adentramos allí en el tema hablaré y se cumplirá. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por amarnos tanto, por traernos hasta aquí. Señor, tú eres el único que puedes consolar a nuestros hermanos que están pasando por diferentes aflicciones. Señor, ayúdales, guárdales y protégeles, Señor. También te entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y rogamos por nuestras familias inconversas, Padre, para que vengan a tus pies y se haga tu propósito en ellos, Señor. También por las personas que están en eminencia, para que tú les des la suficiente sabiduría, Padre, y les des sobre todo, Señor, de tu evangelio, Padre, y estas personas vengan a tus pies. Te damos muchas gracias por este día en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, damos gracias al Señor por lo que Él dice. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Hablaré y se cumplirá. Miremos Ezequiel 12 y versículo 25. Dice, porque yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. ¿Quién lo dice? Nuestro Dios eterno. Hablaré y se cumplirá. ¿Por qué lo dice? Porque el pueblo tenía un refrán. El pueblo tenía un refrán, en el versículo 22 dice que este refrán era: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. En otras palabras, o en otra versión, dice: el tiempo pasa y las visiones no se cumplen. O sea que como que esto, como que no era mucha verdad. Como que lo que el profeta decía y lo que el profeta hablaba de parte de Dios, como que no era verdad. Entonces por eso el Señor dice: hablaré y se cumplirá. Pero adicional a esto había un problema más grande, y el foco del problema estaba tal vez en capítulo 13. Dice: profetiza contra los profetas de Israel, capítulo 13, versículo 2, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Entonces había profetas fraudulentos. Ezequiel no solamente se encontraba lejos de su pueblo, en un tiempo y en una edad de su vida donde debería estar sirviendo como sacerdote, allí en su pueblo, en su tierra, en su nación, en donde él había crecido, sino que ahora se encontraba lejos de su pueblo, sirviéndole al Señor, eso sí, como profeta, pero con falsos profetas alrededor. Estos falsos profetas y personas fraudulentas que venían a hablar supuestamente en nombre de Dios, lo hacían con tres características principales. Lo hacían de su propio corazón, lo hacían en medio de su insensatez y lo hacían movidos por su propio espíritu. ¿Ellos qué hacían? Vanidad y adivinación mentirosa, nos dice el versículo 6 del capítulo 13. Entonces ellos hablaban eso al pueblo: vanidad y adivinación mentirosa. El castigo en el versículo 9 está allí, dice: no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. De una manera triste, estas personas vivían haciendo cosas incorrectas y llevando al pueblo a no poner su fe y su confianza en Dios, sino a poner su fe y su esperanza en cosas incorrectas. Y en esto cayeron tanto los falsos profetas como falsas profetisas, hijas de tu pueblo que profetizan, dice el versículo 17, también de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y hacen velos mágicos para la cabeza. Tanto hombres como mujeres tenían una meta triste, tenían una meta horrible y tenían un propósito diabólico. Versículo 22 de capítulo 13 dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Y también decía: al cual yo no entristecí, y a cambio de esto, dice: fortalecisteis las manos
del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Le decían a lo malo bueno y le decían a lo bueno malo. Mis hermanos, no es muy distinto al día de hoy. Y hasta aquí diríamos, uy, claro, la culpa total es de estas falsas personas, de estos falsos pastores, de estos falsos hermanos que se han introducido a escondidas. Eso, la culpa es totalmente del legalismo. O al contrario, la culpa es totalmente del libertinaje. Pero vamos a encontrarnos con esta última parte, el capítulo 14, a ver qué más nos dice el Señor. ¿Será que la culpa es totalmente de los pastores fraudulentos, de los obreros fraudulentos, de los falsos profetas? Miremos qué nos dice el capítulo 14 y revisemos un poco más lo que allí se nos dice, porque realmente va a dejar una responsabilidad grande sobre ti y sobre mí. Miremos el capítulo 14. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué nos dice aquí el texto? Dice que vinieron algunos de los ancianos de Israel, algunos de los principales, algunos de los hombres de autoridad de Israel a consultar al profeta. Pero ¿será que ellos vinieron con un corazón limpio? ¿Será que ellos vinieron de una manera correcta? ¿Será que ellos vinieron despojados de sus ídolos? Al contrario, dice la Escritura: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Mire, en otra versión dice, han venido con sus repugnantes ídolos en su corazón. ¿Sí? Porque el Señor repudia estos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo, cualquier cosa o persona que ocupe el lugar que solo Dios puede ocupar en tu corazón. Pero dice que estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. En otra versión, y me parece espectacular lo que dice, tienen entre ceja y ceja los obstáculos que los hacen tropezar. Tienen entre ceja y ceja los obstáculos que los hacen tropezar. Amados hermanos y amigos, ¿qué tenemos nosotros entre ceja y ceja? ¿En qué meditamos a diario? El Señor conoce eso. El Señor conoce lo que está aquí, entre ceja y ceja. Y espero, querido hermano, que lo que está entre ceja y ceja no sea un obstáculo que te hace tropezar. Dice el texto: y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. En otra versión dice, entre ceja y ceja. Delante de su rostro han establecido estos repugnantes ídolos que los hacen tropezar. ¿Estamos tropezando tras algún pecado? ¿Estamos tropezando tras algo o alguien que no es conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios ha establecido? En esta parte del texto ya no le echamos la culpa a los falsos profetas. En esta parte del texto ya no señalamos al otro. En esta parte del texto ya no estamos mirando estos obreros fraudulentos. En esta parte del texto, como en un espejo, nos debemos ver a nosotros mismos. Nos debemos observar a nosotros mismos y decir qué es lo que hay en nuestra vida. ¿Acaso habrá un ídolo por ahí atravesado? ¿Acaso entre ceja y ceja está un obstáculo que no me deja caminar delante de Dios? Mis hermanos, aquí en el versículo 4 dice: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre
de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de los ídolos. Sí, iba a responder, pero no de acuerdo a lo que el Señor quería. Mis hermanos, cualquier hombre, ya no hay excusa. Así como nos lo dice el libro de Romanos, y el hermano Daniel Patiño bien nos lo enseñó. No hay excusa. No hay excusa alguna para no venir al Dios verdadero. No hay excusa alguna para decir es que fue por culpa de ese sacerdote que viola niños que yo no vengo a Cristo. No es por culpa de ese pastor que dice mentiras que yo no vengo a Cristo. Es por culpa de esa cultura que está en lo incorrecto que yo no vengo a Cristo. No, es imposible. Es imposible. Ahora dice cualquier hombre de la casa de Israel. Somos inexcusables delante de Dios. Versículo 6 hay una salida. Versículo 6 el Señor dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos y volveos de vuestros ídolos. Apártate, dice en otra versión, apártate de esos repugnantes ídolos y deja de hacer las cosas horribles que haces. Amados hermanos, es un llamado a convertirnos realmente al Señor. Y decir, yo ya no me aparto de Dios por causa del pecado, sino que aparto el pecado de mi vida. Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, hermanos y amigos, solamente en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo lo podemos lograr. Decía una historia que leí, es muy especial, no es una historia, es un estado de los que se ponen en las redes sociales. Dice, si has caído en pecado, no te apartes más de Dios, apártate de ese pecado. Sí, mis hermanos, porque es que o Dios nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de Dios. No hay de otra. No hay de otra. Pero el Señor brinda una salida y dice, así dice Jehová el Señor en el versículo 6, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ya lo dijimos, versículo 10, hacemos un énfasis pequeñito y avanzamos. Dice, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Una vez más, mis hermanos, somos inexcusables. No hay excusa para decir es por culpa de esto que yo no vengo a Cristo. Es por culpa de lo que aprendí en la universidad, es por culpa de lo que aprendí con esa pareja que viví, es por culpa de lo que aprendí con ese amigo con el que crecí, es por culpa de lo que aprendí en esa iglesia donde me enseñaron esas cosas. No hay excusa. Mira lo que dice el texto, y llevarán a ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Tenemos juntos, amados hermanos y amigos, una responsabilidad. Todos. O sea que el profeta será tan culpable como el idólatra que buscaba la ayuda de ese profeta. No hay excusa. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Tú y yo somos responsables delante del eterno Dios. Nos devolvemos un poco para cerrar estos 3 devocionales al capítulo 12 y versículo 25. Porque yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿Por qué Dios puede decir y puede cumplir? Mis hermanos, por los principios, por los orígenes, por la historia, por el presente y por lo que nos depara el futuro, por todo. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo haya expansión y hubo expansión. Produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas. Entonces, como Dios dijo, se hizo. Dios es el único sobre la faz del universo que puede decir porque yo Jehová hablaré y se cumplirá todo lo que yo hable. Tuvimos la oportunidad de ir donde un
doctor al cual pudimos hablar un poco del Evangelio, inclusive le dejamos un texto bien grueso de lo que es la teología de Rari. Y bueno, damos gloria al Señor por eso, por su gracia, porque pudo él leer este texto, amante de los libros, con una biblioteca hermosa, con un lugar precioso de consulta diferente a muchos otros. Y este doctor nos decía, pero ¿por qué tan cerrados ustedes los cristianos? ¿Acaso los hindús no tienen algo especial? ¿Acaso los musulmanes no tienen también algo especial? ¿Acaso la cultura china, donde la dejan? Tantas personas pueden haber equivocadas. Y en medio de la gracia que el Señor nos permitió compartir, porque solo Dios nos deja dos opciones. Solamente Dios en medio de su palabra nos deja dos opciones. Y el Señor nos dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿Cuáles son esas dos opciones, querido amigo, querido hermano? Es o creo en lo que me dice el Dios de la Biblia, o creo en la palabra del hombre. Y tú tal vez me dirás, yo no creo a ningún hombre. No, yo no creo a nadie, yo solamente creo en Dios a mi manera. Yo creo de una manera muy diferente. Yo creo como yo digo. Yo creo como yo pienso. Yo no creo en nadie más. Yo no creo en ninguna otra persona. Quiero decirte que revises lo que estás creyendo, porque de seguro estás creyendo en otra persona. Tal vez en el padre del moralismo, no quiero decir su nombre, en el padre del humanismo. Tal vez estás creyendo en el padre del gnosticismo, o en una cultura X o en una cultura Y, que en fin es la palabra del hombre. Revísate en este día, analicémonos en qué estamos creyendo, en la palabra de Dios o en la palabra del hombre. El Señor nos dice en su palabra, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Mis amados hermanos y amigos, que pienso que de hoy en adelante podemos tomar la decisión de decir, o yo creo lo que Jehová habla, o yo creo lo que habla el hombre. Lo que Jehová habla está aquí en la palabra de Dios. Lo que el hombre habla está por todo lado, por todo lado. Hermanos y amigos, mi invitación y mi deseo y mi oración es que podamos creer lo que Jehová habla. Es en medio de su gracia que Él ha hablado, y me quiero devolver al versículo 19 del capítulo 11, porque aquí nos da la primera mención de algo muy grande. En medio de un panorama duro, en medio de un panorama difícil, en medio de un panorama que pudiéramos llamarlo amargo, mira lo que dice aquí. Y volverán allá y quitarán de ella, el versículo 18, capítulo 11 de Ezequiel, versículo 18, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. El nuevo pacto mencionado aquí por primera vez, el nuevo pacto en Jeremías también va a estar, en Ezequiel más adelante también lo vamos a ver un poco más grande, pero nos dice el Señor: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré delante de ellos. Mis hermanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó que hablaran profetas fraudulentos, que las mismas personas andaran en pos de sus propios ídolos, sobreabundó la gracia de Dios al mencionar esta gran bendición y esta gran promesa. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Mis hermanos, hay una salida, amigos, hay una salida, se llama Jesucristo. En la última noche tomó la copa, dijo: esto es sangre, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor Jesucristo es la consumación de toda bendición y la gracia más grande, porque donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mis hermanos, que
podamos vivir más en su gracia, en su misericordia y conocer un poco más de su palabra. Amigos, la única salida es Jesucristo. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. En ti confiamos y en ti esperamos y a ti la gloria, Señor. Gracias por tu gracia maravillosa y por tu palabra, Señor. Tú dices, hablaré y se cumplirá, Señor. Y en eso esperamos, mi Rey, en tus palabras. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones, buen día.